en 5, 4, 3, 2, 1. Hola, muy buenos días. Esta es una muy buena manera de partir la semana aquí en TXS Plus, una radio de ciencia y tecnología. Este programa es el primer capítulo de Hágase la Luz. Mi nombre es Danilo Zurita y estamos junto a José Carrasco en un programa donde vamos a hablar de energía, pero no de una energía, o mejor dicho, de una energía, pero en tono ciudadano, de manera de acercar hacia todos nuestros radioescuchas, tanto en Chile como en Sudamérica y también en gran parte del mundo, y con invitados, tratar de tomar los grandes conceptos de energía y tratar de mostrárselos y señalárselos a todos ustedes. Vamos a hablar de energía ciudadana, como les comenté, vamos a hablar de energía y política, de política energética, de transición energética y cómo nos estamos adaptando a la energía del futuro a través de o cómo tomamos, mejor dicho, los desafíos que nos trae la energía del futuro hoy día y cómo nos estamos preparando para ser un país energéticamente sustentable. Y también, desde luego, hablar de las principales noticias de este entretenido sector. Sí, buenos días a todos y todas, y que primero contarles un poco cuál va a ser un poquito la estructura, ¿no? Vamos a partir todos los capítulos con una pequeña editorial, comentar un poquito las noticias del sector, y después viene un invitado o invitada que la idea es justamente conversar las cosas de esa misma noticia, o bien cosas que pasaron antes o que van a pasar después, a través de una conversación, ojalá como en el link de la sin tanta presión, sin tantos esquemas, sino que más bien a partir de esa conversación poder ir aprendiendo de las experiencias pasadas justamente de nuestros invitados. Y la idea, como decía, partir una editorial muy chiquita comentando cosas y obviamente cuál es la fuente que todos los días revisamos, es Revista Electricidad, donde podemos ver cuáles son las cosas que están pasando, ¿no? ¿Qué es lo que pasó esta semana, por ejemplo? Que recién pasó la semana pasada, tuvimos Clean Energy Ministerial en Chile, una de las reuniones de energías renovables más, si es que no es la más importante del mundo. Estuvo Bill Gates, estuvo Mariana Mazzucato, y es curioso, ¿no? Como comentándolo, el contexto en que nos tocó justo en pandemia. Esta reunión se hace ya muchos años, nos tocó justo en un momento que estamos teniendo debates constituyentes, las instituciones están un poquito tambaleando, entonces la idea justamente es abrir ese espacio de conversación, por ejemplo, de lo que se planteó en Clean Energy Ministerial, o todo lo que está pasando en transmisión, distribución, generación, los cambios de remuneraciones que se están viendo ahí, y las distintas tensiones que existen. La idea es conversar, es reabrir estas conversaciones, reabrir estos debates, que este sea un espacio justamente para que todas las visiones puedan converger, y de esa forma un poco, digamos, conocer y construir lo que somos y lo que queremos ser. Así es que nada, Danilo, me parece que ahora va como una canción, ¿no? Eso, antes tenemos un gran primer invitado, pero antes de eso vamos a ir a escuchar un tema de energía, AC/DC con High Voltage. Volvemos en unos segundos, aquí en TXS Plus, Hágase la Luz. Bueno, después de este gran tema de AC/DC, ustedes ya pueden ver a nuestro invitado. Estamos en compañía de don Máximo Pacheco, ex ministro de Energía. Voy a leer aquí una pequeña reseña para poder introducir a nuestro invitado. Máximo es licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, ingeniero comercial y MBA de la Universidad de Chile. Entre 1980 y 1990 se desempeñó en distintos bancos del país para después ser vicepresidente ejecutivo de operaciones de Codelco. También en una firma de combustible y después estando a cargo de una de las mayores forestales internacionales, que es la International Paper, siendo responsable en distintas operaciones en varias partes del mundo. En 2014, la presidenta Michelle Bachelet lo nombra ministro de Energía, cargo que ocupó hasta octubre de 2016. Actualmente es académico de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director consejero de Duoc UC. Así que con esa presentación, Máximo, muchas gracias por estar aquí con nosotros en TXS Plus en Hágase la Luz. Bienvenido. Gracias, Danilo, muchas gracias, José, por esta invitación y por esta oportunidad de estar con ustedes.
Muchas gracias, Máximo, también por ser nuestro primer invitado. Oiga, partamos inmediatamente. Son más de 30 años en el sector privado en Chile, pero buena parte también afuera, digamos, en el extranjero. ¿Cómo partamos desde los inicios un poco en este llamado por el sector público? ¿Cómo es eso? La presidenta un día lo llama y le dice, conocía a Miguel antes, y le dice, Máximo, ¿quieres ser ministro y ministro de Energía? O sea, ¿y por qué energía? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Y qué le pareció cuando fue justamente una cartera que es tan estratégica para el país? Bueno, efectivamente, yo viví 10 años fuera de Chile, en Brasil, en São Paulo, y luego en Europa, en Bruselas. Y estos 10 años, digamos, terminaron en el año 2013, a fines del año 2013, cuando volví a Chile. Y bueno, yo he estado vinculado al interés por los asuntos públicos desde muy joven. Y bueno, efectivamente voté por la presidenta, apoyé, digamos, su campaña, desde mi condición de simpatizante, porque la verdad es que no tenía ningún cargo de responsabilidad en el comando ni nada de eso. Y cuando ella fue elegida, yo estaba un día arreglando mi teléfono celular en uno de esos locales donde uno le pide a la niña, digamos, que explique por qué se escucha tan mal. Y justo en eso sonó el teléfono, entonces le dije, mire, pruébelo para que vea que se escucha mal. Entonces ella contestó al teléfono y dijo, ¿estará Máximo? Entonces ella atinó a preguntar de parte de quién y dijo Michelle Bachelet. Y ella se puso muy nerviosa. Ah, pero contestó la niña del celular, de la tienda. No le va a hacer publicidad a las empresas de telecomunicaciones, pero en un local de estos que hay, digamos, donde uno va a arreglar su equipo. Entonces ella se puso muy nerviosa y dijo, me pasó el teléfono. Y era la presidenta que me planteaba que quería anunciar su gabinete ese día en la tarde. Y era las 11 de la mañana cuando me llamó y que me quería plantear de que yo pudiera asumir como ministro de Energía. La verdad es que yo no me había imaginado nunca que ella me iba a llamar para ofrecerme el Ministerio de Energía, porque yo no tenía nada que ver con el Ministerio de Energía. Nunca había trabajado en el sector de energía, no tenía experiencia en el sector de energía. Y bueno, me ofreció este cargo y bueno, lo único que yo atiné es a preguntarle al presidente, bueno, pero ¿por qué usted pensó en mí? Digamos, y ¿con qué mandato, con qué responsabilidad usted quiere que yo tome este cargo? Entonces me dijo, mira, yo he pensado en ti porque yo he recorrido el país en toda esta época de campaña y todo lo que el mundo empresarial me señala es que el problema más grave que tenemos en Chile en el campo empresarial es el tema del altísimo costo que hay de la electricidad. Muchas personas me han planteado que muchos proyectos se están dejando de pensar para hacer en Chile y se están pensando hacer en otros países de la región donde la electricidad es más barata. Porque, bueno, obviamente si tú eres muy intensivo en el uso de electricidad en los proyectos, tienes que irte a países donde la electricidad es abundante y a precio razonable. Y ahí me dijo, bueno, y yo sé que tú eres una persona que tienes mucha experiencia en el sector privado. Creo que tú eres una persona que tienes una trayectoria, conoces bien el mundo empresarial, y yo creo que este es un temazo que hay en Chile, porque bueno, hemos vivido momentos extraordinariamente críticos después del corte del gas argentino, hemos vivido momentos muy críticos, digamos, de racionamiento eléctrico, y por lo tanto necesitamos abordar este tema con alguien que sea un ejecutor y alguien que transforme esto. Bueno, le dije, presidenta, la verdad es que me ha pillado muy de sorpresa, no me esperaba el que usted me ofreciera una cosa como esta. Quiero decirle y reiterarle que yo no conozco el sector. No, me dijo, eso es muy bueno, porque se necesita alguien que sea muy independiente. Hay un sector donde hay muchos intereses y es muy bueno que entre alguien que no tenga, digamos, mucho dependencia de los intereses que ahí existen. Y con una mirada nueva quizás también, ¿no?
Bueno, no fuimos tan al detalle, digamos, porque la verdad es que a mí me llamó mucha atención de que ella me llamara a las 11 de la mañana para decirme que en la tarde iba a anunciar el gabinete. De manera que me di cuenta que tenía que llamar a mucha gente a esto, porque probablemente esta era una de muchas llamadas, digamos. Ella se había comprometido además a que iba a anunciar su gabinete, digamos, el día viernes, lo había dicho públicamente. Entonces ahí me explicó, me dijo, mira, la verdad es que entonces yo le acepté, le dije, es un honor, presidenta, feliz de aceptar el cargo. Y me dijo, ya, ok, entonces vente a las 3 de la tarde al Hotel San Francisco. Y entra por la puerta de atrás, digamos, porque queremos mantener esto todo en sorpresa. Y así fue, yo me fui, digamos, al Hotel San Francisco a las 3 de la tarde, llegué, digamos, y ahí me encontré con varias personas que estaban en la sala y que todos éramos como los futuros ministros, digamos, y nadie sabía muy bien de qué cartera. Entonces, la presidenta me había pedido que no informara de esto y que no. De manera que cuando yo llegué a la sala del San Francisco, un par de ministros que yo conocía bien y que teníamos una cierta relación de amistad me preguntaron, ¿y tú a qué cartera vienes? Y yo dije, mira, yo no puedo hablar, la presidenta me ha pedido expresamente que yo no comparta con nadie este anuncio porque lo va a hacer ella. Así que bueno, así fue como partió todo esto. Y, o sea, con esa independencia y ese desembarco, se podría decir, o sea, ¿cómo fue este periodo de conocimiento y de involucramiento con el sector energético, quizás en sus primeros meses de ministro? Porque, a ver, yo soy ingeniero, José también ingeniero, y los ingenieros, y sobre todo aquellos técnicos regulatorios, la verdad es que somos, las cosas complejas nos gusta explicarlas de las maneras más complejas posibles. Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento o cómo usted se fue haciendo de las necesidades del sector y también de la realidad del sistema, se podría decir? Mira, yo creo que el punto de partida acá es señalar que este es un sector que estaba lleno de diagnósticos, lleno de estudios. O sea, yo pedí a un par de personas que me ayudaran, digamos, y me orientaran un poquito en cuáles eran los documentos más importantes que había que leer, porque había tanta literatura, tanto estudio. Este era un sector sobrediagnosticado, porque obviamente este debe ser de los sectores más intensivos en capital que tiene la economía. Por lo tanto, aquí eso ha hecho justamente que se dedique mucho recurso a discutir y pensar y estudiar los temas. Por lo tanto, yo creo que el tema no era cómo compenetrarme de cuáles eran los problemas y los temas, porque había mucho estudio, como les digo, sino que cómo construir un acuerdo entre los distintos actores sobre las prioridades. Y yo creo que eso fue como la parte más importante de ese primer comienzo. Le dediqué algún tiempo a leer lo que existía como estudio, le dediqué algún tiempo a empezar a construir los equipos humanos que íbamos a necesitar para dirigir esto, porque yo sabía que el ministerio tenía un gravísimo problema, y es que en los 4 años del gobierno de Piñera 1 habían habido 5 ministros de Estado, 5 ministros de energía en 4 años. Imagínense lo que genera eso como debacle en los equipos humanos, mucha gente se había ido, o sea, había que formar y refortalecer los equipos humanos. Pero además de estudiar y seleccionar gente, yo me preocupé de conversar con mucha gente de los distintos actores, digamos, de los movimientos sociales, de los movimientos ambientalistas, ecologistas, empresarios, políticos, estudiosos, académicos, universitarios. Y yo creo que era muy importante que llegara ahí alguien que venía como sin los prejuicios, sin mucho como marca de haber dado mucha opinión sobre lo que ahí pasaba. Yo venía como casi como, yo diría, lo que hoy día se llama esta hoja en blanco. ¿Ah? Nadie me podía vetar porque yo había opinado en favor de esto o lo otro en materias eléctricas, o porque yo tenía esta otra escuela en materia energética, o porque yo pertenecía a uno u otro grupo de los que ahí había. Y eso creo que fue un gran facilitador para jugar este rol
que era muy fundamental en ese momento, que era de acercar a los distintos grupos a una conversación que definiera las prioridades. Y no las definiera en función de lo que uno quiere que se haga, porque la verdad es que uno sabe que estas cosas al final terminan haciéndose sobre la base de los consensos que uno consiga alcanzar. Entonces yo creo que ese periodo de discusión, de análisis, de diálogo, de participación de los distintos actores fue clave para cumplir con el primer mandato que me dio la presidenta, que era que en un periodo de 100 días yo tenía que proponerle a ella una agenda de energía. Y a eso fue lo que le dedicamos los primeros 100 días de gobierno. Y efectivamente, no en 100 días, pero en 95 días conseguimos anunciar en presencia de los distintos actores en La Moneda, en uno de los patios, digamos, de La Moneda, la agenda de energía, que rápidamente se transformó en un documento que tenía aceptación y que los distintos actores consideraron bien hecho, que se había hecho a través de un proceso de diálogo, de participación, y que ponía en blanco y negro cuáles eran las prioridades, las metas y los objetivos. Me acuerdo del comentario que ese documento fue muy ambicioso y algunos creyeron que no se iban a cumplir gran parte de las metas, pero... Bueno, de hecho esa fue la principal crítica que se le hizo al documento. Se dijo, este documento está muy bien, estamos de acuerdo, pero es muy ambicioso. Y bueno, mi reacción fue, pero ¿por qué nosotros como país tenemos que fijarnos metas mediocres? ¿Por qué nosotros tenemos que partir con un objetivo que no es ambicioso, que no sea ambicioso? Y yo creo que al final los objetivos ambiciosos generaron también un círculo virtuoso. Y al final, cuando uno toma la agenda de energía y revisa la agenda de energía y la compara con lo que se hizo ese periodo, uno se da cuenta que superamos con creces lo que decía la agenda de energía en materia de objetivos. O sea, nos pusimos un objetivo ambicioso, se generó con esto una dinámica virtuosa que permitió que los objetivos se sobrecumplieran y que en definitiva todo saliera mejor de lo que nos habíamos propuesto en este ejercicio de agenda de energía, que había sido un ejercicio de diálogo, de participación y de construir un acuerdo y un consenso entre los actores que se conocían muy poco, se trataban muy poco, conversaban muy poco, y había mucha trinchera, y había mucha caricatura, y había muy poca disposición a realmente resolver los temas en conjunto. Claro, diálogo que ahora está siendo cada vez más difícil, y no solo en el sector energético, sino que, digamos, en todo el país cada uno, o sea, existe más diálogo, pero parece ser un diálogo un poquito más de sorpresa. Eso también fue lo bueno de este inicio, creo yo, a mi juicio, de estos procesos participativos donde todavía había ánimo, como dice ahí Máximo, de escucharse un poquito más, y no era un diálogo, sino que era un diálogo constructivo. Claro, es que ¿sabes qué pasa ahí, José? Que yo creo que esta es una cosa muy importante, que nos pongamos de acuerdo nosotros como país. El primer acuerdo es que el bien común existe. Nosotros vivimos en sociedad porque creemos que vivir en sociedad tiene un valor. Bueno, y eso es el bien común. Y lo segundo que me parece importante es que convengamos de que esta historia de que necesitamos un Estado lo más chico posible, ojalá inexistente, ojalá ausente, eso es falso. Hoy día nosotros necesitamos que se reconozca ese bien común, que el Estado represente ese bien común, y que al final nosotros le obliguemos al Estado a hacer el trabajo de coordinar, convocar y construir una visión de país, de lo que queremos ser. Entonces, yo creo que es muy importante, en alguna época, en 1980, 81, perdón, Margaret Thatcher, en una entrevista en la revista Women, dijo: la sociedad no existe, solo existen los individuos. Esa es una falacia, eso es un equívoco. La sociedad existe, y si no, miren ustedes cómo se ha movido la sociedad en estos tiempos, digamos. O sea, con una vitalidad y con una fuerza telúrica, digamos. De estallidos. Y sí, la vimos la sociedad. Bueno,
Cuando la sociedad existe, nosotros necesitamos un Estado que haga la pega. Y ese Estado tiene la obligación de convocar y de generar este ambiente de diálogo para que construyamos esa visión compartida y lo hagamos en un ambiente de cooperación y de colaboración. Entonces, esta idea de enflaquecer el Estado, descuidar el Estado y que el Estado esté lo más ausente posible y que todo lo haga el mercado a través del laissez-faire y todo eso, eso yo creo que el mundo lo tiene ya superado. Y ustedes que están en una labor tan importante como es la que hace TXS, Luz, de promover la innovación, promover la tecnología, promover la investigación y desarrollo. Oye, ese es un rol fundamental del Estado, para que el Estado, no digo que ponga todos los recursos, porque los recursos también tienen que salir de los privados, pero que sí sea capaz de generar ese ambiente de innovación, de investigación, de desarrollo, para que podamos enfrentar los tiempos que se vienen, que son los tiempos de la era digital, son los tiempos, digamos, de los cambios tecnológicos y son los tiempos de la pospandemia, donde hemos tenido que enfrentar dramáticamente la realidad de que no es que yo me pueda salvar solo. Aquí no es que cada uno se rasca con sus uñas. Aquí lo tenemos que salvar todos juntos. Y que nos explotó en la cara esa concepción de la sociedad, parece, ¿no? Máximo, entrando en ese, nos vamos a desordenar un poco la conversación que teníamos, pero no importa, porque me parece súper interesante este punto que decía respecto al rol del Estado, que es uno de los, quizás, de los dogmas, o quizás de las concepciones que van a ser más debatidas a propósito de la nueva Constitución, ¿verdad? Y es este rol subsidiario, que si bien no está explícito, sí, para que el Estado haga algo se necesitan quórum demasiado elevados probablemente, y no es parte activa del desarrollo económico del país en ciertos espacios. Acabas de decir que el Estado tiene que propiciar el ambiente. Uno ve que hay distintas formas de propiciar ese ambiente, ¿no? Con involucramientos en mayor o menor medida. Y uno ve cómo, por ejemplo, lo hizo Alemania, Dinamarca, Noruega, Italia, Francia, o sea, los ejemplos son bastante claros en términos de que ahí el Estado sí tiene un rol, por ejemplo, en materia de investigación y desarrollo y de empujar a la industria, es decir, ser parte de la industria. Si vemos, no sé, Statoil en Noruega o las mismas empresas eléctricas, por ejemplo, en Italia, allá sí se hace desarrollo tecnológico que después viene y se vende a nuestros países, donde sí esas empresas tienen una participación estatal, ¿cierto? Ahora, mi pregunta ahí en términos de energía, porque en energía el país también hay que reconocer que fue el primero en abrirse al mundo, el año 82, ¿verdad? Fue el primero que hizo esta apertura hacia los privados y después el mundo siguió caminos parecidos. En esta dicotomía que existe respecto al Estado, tiene que involucrarse o no en ciertas áreas productivas, como por ejemplo la energía, que puede ser tan relevante para Chile en el futuro, dado los recursos que tenemos. ¿Cuál es tu opinión respecto? ¿El Estado debería estar más presente? Solo como contexto, recuerdo que me parece que fue durante su gestión Máximo que se hizo que ENAP pudiera participar, ¿verdad? En actividades de generación de energía, por ejemplo. Pero quizás ese no es necesariamente el foco, no sé si me explico, quizás son como partes, ¿o no? La pregunta es, ¿el Estado tiene que tener un rol más parecido a lo que pasa en los estados europeos en cuanto a impulsar investigación, desarrollo y sobre todo desarrollo humano, capital, una cosa un poquito más holística? ¿Cuál es su visión respecto a eso? Mira, yo creo que el milenio 2000 comenzó hace 20 años con un paradigma, y el paradigma era Estado pequeño, mercados libres, fronteras abiertas. Después de 20 años de este milenio, han transcurrido solo 21 años de este milenio, ese paradigma ha enfrentado 3 crisis tremendas. La primera, el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos y el terrorismo. ¿Qué hizo el Estado capitalista más poderoso de la Tierra? Mirar al Estado y decir, yo tengo que combatir al Estado con un ministerio del interior potente que genere un conjunto de medidas para que enfrentemos el terrorismo. Miraron al Estado. Segunda gran crisis del milenio, la crisis subprime. Mercados libres, hay que desregular, hay que desregular la banca, échele para adelante. No, oiga, y
estuvimos en una crisis económica brutal, la peor, digamos, desde la gran crisis y la gran recesión. ¿Y qué es lo que dijo el Estado en ese momento? El Estado tiene que preocuparse de fiscalizar los mercados. Tercera gran crisis, la pandemia. ¿A dónde miró la gente cuando se declaró la pandemia? Miró al individuo, miró, digamos, a que cada uno se rascara con sus uñas. No, dijo, aquí tenemos que tener una política sanitaria y tenemos que tener, digamos, realmente un cierre de frontera. Entonces, el paradigma, estados pequeños, mercados libres, cierre de frontera, es un paradigma que en 21 años de este milenio ya nadie defiende. Lo que se está planteando hoy día es, necesitamos estados robustos, que orienten y dirijan, necesitamos mercados regulados y necesitamos buscar de qué forma los países ya no pueden decir yo tengo, digamos, una completa apertura porque los procesos, digamos, tanto sanitarios, migratorios y todo, han generado enormes tensiones en la vida de la sociedad. Entonces, yo quiero en esto decir que esta dicotomía del Estado versus mercado es una dicotomía completamente falsa. Los mercados tienen un rol y el Estado tiene un rol. Y aquí no podemos pretender construir una economía sana si el Estado se desentiende de su rol y lo tratamos como un actor secundario, como tratamos de hacerlo en energía. Si energía nosotros le dijimos, cuando tú señalabas, José, digamos, con estas privatizaciones que se hizo del sector eléctrico, ¿sabe qué más? Aquí no se preocupen, aquí este problema lo va a arreglar el mercado, el Estado pongámoslo en una marquesina, debajo de marquesina, ahí en la galería, digamos, a ver, digamos, el partido sentadito, digamos, como simple espectador. Bueno, y terminamos teniendo una crisis energética brutal, los precios de electricidad más altos de América Latina. Oye, 1.200.000 hogares con gas de cañería y sin regulación tarifaria, en un monopolio natural, por mencionar algunos de las realidades. Entonces, la verdad es que hoy día yo no tengo ninguna duda de que nosotros necesitamos el Estado porque tiene que cumplir muchos objetivos que son indelegables. Por de pronto, decirles que el desafío más grande que tenemos como generación hoy es la sobrevivencia de la especie humana producto del cambio climático y el calentamiento global. La gente dice que el planeta se va a acabar, no, si el planeta no se va a acabar. Si lo que va a pasar es que si no tomamos medidas, vamos a desaparecer como especie nosotros en el planeta. Necesitamos el mercado para que impulse la competencia. Los mercados son concentradores de la riqueza, son concentradores de la propiedad. Entonces, el Estado tiene que impulsar políticas públicas que impulsen la competencia. Necesitamos el mercado es ciego respecto al medio ambiente y al mercado no le interesan ni le preocupan los pobres. Entonces, los programas sociales para generar una sociedad integrada, una sociedad inclusiva, tienen que ser programas, digamos, impulsados desde el Estado. Entonces necesitamos el Estado para que proteja el medio ambiente, para que impulse programas sociales, para que cree competencia en los mercados, para que genere un ambiente de innovación tecnológica. Piensen ustedes, y esto se ha dicho muchas veces, digamos, Mariana Mazzucato, gran economista italiana, lo dice, digamos, cuando dice, bueno, ¿qué es lo que es este teléfono iPhone que nosotros tenemos, este teléfono, digamos, inteligente que nosotros tenemos aquí? ¿Ustedes creen que esto lo inventó Steve Jobs? No, esto lo inventó la NASA. ¿Y qué es lo que era la NASA? El Estado americano en la carrera, digamos, por llegar a la Luna. Aquí después Steve Jobs le puso el embalaje, digamos, le puso el marketing, pero lo que hay detrás de esto es pura investigación, pura tecnología desarrollada por el Estado americano en su proyecto de conquista del espacio. Mariana Mazzucato, que estuvo recientemente también en Clean Energy Ministerial que se hizo acá en el país. Exactamente. Entonces yo creo que aquí nosotros tenemos que ir cerrando esta visión, yo diría, sesgada, prejuiciada,
y errada de que somos puros individuos y no hay sociedad, y que aquí el mercado hace todo, digamos, con la mano invisible, y el Estado ojalá que sea lo más ausente y lejano y débil posible. Yo creo que son demasiado dramáticas las tres crisis que hemos vivido este milenio para decirle tenemos que formular un nuevo rol del Estado que efectivamente cumpla con los objetivos que tenemos como sociedad. Has mencionado varios ingredientes de más o menos dónde el Estado debería enfocar su acción, no solamente en el ámbito energético, eso puede ser aplicable a varios otros sectores de la economía y de la sociedad. Estamos a puertas de comenzar el periodo de modificación de nuestra Constitución. Eso es una discusión importantísima. Esto es la primera vez que se hace esto en democracia. Y también está de moda, o una palabra muy común ahora, los mínimos comunes, ¿ya? En ese sentido, muchas de las cosas que acabas de decir son parte de esos mínimos comunes dentro del sector de energía. Sustentabilidad, el papel del Estado, agua, contaminación, etcétera, etcétera, el derecho a vivir en un país descontaminado, limpio, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las esperanzas, se podría decir, o cuál sería esta lista de mínimos comunes que el proceso constituyente debiese tener, y qué esperanzas también hay o tienes tú en este espacio? Bueno, yo soy convencido de que llegamos tarde a esta discusión constitucional. Esto lo debimos haber hecho como país mucho antes. Pero bueno, por muchas razones, y podemos después hablar de ellas, digamos, recién hubo que crear este estallido que fue el 18 de octubre para que encauzáramos esta discusión de la nueva Constitución de manera institucional, porque habían habido fuerzas muy poderosas rechazando la idea de tener un cambio en la Constitución. Pero bueno, eso ya se hizo con un plebiscito, y hoy día ya tenemos una convención constituyente o constitucional con 155 miembros elegidos, que yo creo que es una gran noticia para el país. Una gran noticia para el país. Yo estoy muy, muy entusiasmado, muy contento y mirando con mucho optimismo lo que ahí se va a hacer. En primer lugar, porque ha sido un proceso democrático. Segundo, porque ha habido un recambio generacional y ha habido también un recambio de rostros. Esta convención yo creo que representa muy bien a Chile. Es un mapa muy certero del país que somos. Hay gente que dice que aquí hay los expertos, los sabios, sí, pero ¿sabes? Si el país no son puros expertos y sabios, digamos, el país es un país de carne y hueso. Y aquí hay gente que vive la vida cotidianamente y sabe lo difícil que es la vida cotidiana. Y esa cuestión tiene que expresarse en un contrato social que en el fondo es la Constitución como contrato principal, digamos, de la sociedad, para decir, bueno, cuáles son, digamos, las cosas donde nos vamos a poner de acuerdo y cómo va a ser, digamos, la relación de prioridades que va a tener el Estado. De manera que yo creo que acá nosotros tenemos un tremendo esfuerzo como país que ya hemos hecho y que ya se está constituyendo y que va a terminar en un año más, digamos, donde se nos va a someter a un nuevo plebiscito de salida, digamos, este proyecto, donde yo veo que hay muchos temas, están los temas, digamos, desde los derechos. Los derechos, la gente cree que es puro derecho, no, si no es puro derecho. Esto se trata de ver cómo concebimos la vida que tenemos hoy con menos incertidumbre de la que tiene. La sociedad moderna, la sociedad actual, es una sociedad de riesgo, es una sociedad de enorme incertidumbre, y los seres humanos le estamos exigiendo a la sociedad que nos dé algunas seguridades, porque el mundo está realmente en un momento de mucho riesgo y de mucha incertidumbre. Entonces, los derechos están asociados a busquemos la forma en que le demos, digamos, a nuestra vida la seguridad que necesita. Oiga, tanto la seguridad sanitaria como la seguridad ambiental, como la seguridad, digamos, cívica, como
como la seguridad de vida, la pensión mínima, el ingreso mínimo, las condiciones de educación, de salud que se necesitan, digamos, para poder desarrollar la vida de manera digna. Entonces, yo creo que ahí van a haber derechos, yo creo que aquí va a haber también una principalísima preocupación por el desarrollo con protección ambiental. Porque hasta ahora siempre se nos dice, mire, aquí lo que importa es el crecimiento y todo el resto es música. No, eso no es verdad. Aquí el crecimiento no es una tasa, no es la tasa de crecimiento. El crecimiento es una dirección. ¿En qué dirección queremos crecer? Y la dirección es el crecimiento con protección ambiental. Yo creo que aquí va a haber una preocupación central en el tema de los recursos naturales, a nivel constitucional. Y en ese sentido, ¿tienes aprensiones respecto a... Quise poner un eufemismo de temores, pero aprensiones respecto a lo que puede pasar, lo que puede salir? Y otra pregunta... Sí, yo creo que nadie todavía puede decir qué es lo que va a salir, porque lo que va a salir tiene que salir de un diálogo. La aprensión mía es de que se impongan los sectores que no quieren que esto resulte, que quieren que esto fracase, que quieren mostrarnos como un país polarizado, de extremistas, cuando en verdad somos un país de gente sensata, con sentido común. Nadie cree en Chile de que el país va a cambiar de un día para el otro porque tenemos una nueva constitución. Eso es un cuento, nadie cree eso. Una caricatura. Una caricatura, la gente sabe de que lo que se trata es cómo construimos un camino por el cual avancemos en una dirección que nos hace ser un mejor país, pero que no vamos a cambiar el país, digamos, con la varita mágica de la nueva constitución. Máximo, y a propósito de eso de las aprehensiones y retomando un poco el tema de la mayor participación o rol del Estado en cómo vivimos como sociedad, cómo nos desarrollamos, desde ciertos sectores también se dice, bueno, que si hay participación del Estado, eso conlleva ineficiencias, conlleva capturas, conlleva ese tipo de cosas. ¿Cómo tú responderías a esos argumentos? No, mira, yo creo que, a ver, yo he trabajado 40 años en la empresa Brida. Yo trabajé en una compañía que es la mayor empresa papelera forestal del mundo. Trabajaban 80.000 personas. Yo tenía en Europa, digamos, a mi cargo 20.000 personas. ¿Qué es lo que puedo decir? Que en esas empresas también hay problemas. ¿O ustedes creen que es fácil dirigir y conducir una empresa de 80.000 personas y que se hace todo así como quiera andar en una lancha, digamos, y la mueve para allá y para acá? Son transatlánticos. Los países son transatlánticos, son organizaciones pesadas, grandes, que uno les va cambiando el rumbo, no como quien va en una lancha zapatilla o una moto Vespa. Eso uno le va cambiando. Ahí lo tiene uno, así que seguramente le puede cambiar el rumbo a la Vespa más rápido de lo que se puede cambiar a un transatlántico. No lo veo, digamos, no lo veo girando muy lento, creo que gira más bien rápido. Ya, bueno, pero dicho eso, yo creo que aquí efectivamente tenemos que reconocer de que esta forma de tratar al Estado tan mal le hace muy mal a la sociedad. Porque, mira, yo he trabajado en el Estado, ustedes dijeron ahí, trabajé en Codelco 4 años y después trabajé como ministro de Energía 3 años. Y por lo tanto conozco el Estado y les puedo decir que el Estado tiene gente muy preparada. Pero si nosotros decimos que el Estado no sirve para nada, les aseguro que en 10 años más nadie va a querer trabajar en el Estado. Yo hoy día soy profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y estoy haciendo clases a alumnos que están sacando su magíster en políticas públicas, alumnos de 20, 25 años, que quieren trabajar en el Estado. ¿Cómo les voy a decir yo ahora, oiga, no pierda su tiempo si es una porquería, no sirve para nada? Entonces, cada vez que nosotros denostamos al Estado, estamos creándole un problemazo a la vida en sociedad. Porque, vuelvo, nosotros que creemos en el bien común, necesitamos que ese Estado lo haga con capacidad. No es solamente un tema de defender el bien común, sino que también defender la capacidad del Estado. Capacidad del Estado de hacer bien las cosas.
de que las cosas se hagan y se hagan bien. Eso es el delivery. La política pública tiene que estar bien diseñada, pero también tiene que estar, digamos, bien ejecutada. Y para eso necesitamos un Estado robusto. Nosotros no podemos tomar el riesgo de que el Estado sea capturado por grupos de interés, que son intereses comerciales, intereses corporativos, que el Estado lo capturen los amigos, los parientes, los pitutos. ¿Cómo lo evitamos? Y que lo capturen los poteos políticos. ¿Cómo se evita? Mira, nosotros se evita hablando del rol del Estado. Si nosotros decimos que el Estado no importa nada, cosa que es mentira, eso en el fondo es para debilitarlo y después tomárselo y capturarlo. Tomándoselo en serio, dice. Tomémoslo en serio que estamos en el Estado. Lógico, y que las leyes tienen que salir con una orientación de bien común. El Estado no es solamente el gobierno es el poder ejecutivo que ejecuta, pero aquí hay poder legislativo, aquí hay poder judicial, aquí hay poder armado, aquí, digamos, está la misma burocracia estatal, o sea, la gente que hace carrera, y que yo conozco muchos de ellos, que entraron, digamos, de jóvenes, profesionales, y llevan 20 años, digamos, en el Estado haciendo una carrera profesional. Esa gente es también el Estado. Entonces, nosotros necesitamos entender de que esto, oye, es igual que todas las otras actividades. Es igual que la empresa privada, es igual que la orquesta sinfónica, es igual que la selección chilena de fútbol, o de voleibol, o de básquetbol, o de hockey. ¿Ah? Son todos proyectos que hay que cuidar para que generen una dinámica, digamos, de bien en su funcionamiento y que tengan objetivos claros y que sean medibles y que nosotros le pidamos, oye, rendición de cuentas, rendición de cuentas. Máximo, bueno, ya nos queda poco tiempo, pasó volando la conversación. Oye, sí, pero dos cosas me gustaría preguntarte. Primero, dentro del tiempo que estuviste a cargo del Ministerio de Energía, ¿cuál podría haber sido quizás un momento difícil, un momento complejo que se vivió bajo ese periodo? Y quizás empalmarlo con otra pregunta inmediatamente, que es, ok, hoy día, con la experiencia que tienes y después de lo que de lo que ha vivido el país desde que dejaste el ministerio, si hiciéramos un ejercicio muy de imaginación, si tuvieses la oportunidad de sentarte otra vez en el sillón, en el escritorio del ministerio, ¿qué sería lo primero que harías? Si que tienes alguna idea o alguna acción o algún diagnóstico de qué es lo que le falta hoy día al país en materia de energía. Son dos preguntas distintas y bien gordas las dos, pero vamos con la primera. Yo creo que los momentos más dramáticos que vivimos como ministerio y yo como ministro fueron evidentemente los momentos de los desastres naturales. Cuando viene el terremoto de Iquique, yo llevaba menos de 60 días en el cargo. Y yo me recuerdo perfectamente bien que se declaró este terremoto, inmediatamente me llamaron, digamos, de la presidencia. La información era que la presidenta se iba al día siguiente en la mañana, a las 7 de la mañana, en avión a Iquique, y que yo tenía que estar en el avión porque iba con ella. Porque la presidenta Chile tenía claro de que una vez que pasa un desastre natural, lo primero son las vidas humanas, las ambulancias. Lo segundo, la energía eléctrica. Porque si no hay energía eléctrica, oye, no puedes, digamos, mantener, digamos, la alimentación en los refrigeradores, no puedes mantener la seguridad en los lugares alumbrados, no puedes bombear el agua. Mire, me acuerdo cuando la presidenta se quejaba porque no había bombeo de agua en Iquique para Alto Hospicio, y el ministro Undurraga le decía, presidenta, si primero tiene que arreglarlo en la electricidad, o sea, no me mire a mí, digamos, mire a Pacheco y que vea cómo se arregla el tema de la electricidad para que ahí puedan bombear el agua. Entonces, los desastres naturales, nosotros tuvimos un primer año, que ustedes no sé si se acuerdan, pero fue tremendo. Fue un año, digamos, con terremoto en Iquique, aluviones en Atacama, tsunami en Coquimbo. Ser ministro de Energía en esa circunstancia era un tremendo desafío. Que muchas veces a mí me tocó enfrentar, dándome cuenta que la presidenta, que ya tenía un primer periodo de gobierno, tenía mucha experiencia en esto, había tenido la experiencia del terremoto. Sí. Por lo tanto, ella inmediatamente se trasladaba al lugar.
Y yo me acuerdo que yo tuve algunas discusiones bien ásperas con algunas de las empresas privadas, diciendo, oye, ¿cómo es posible que estemos acá nosotros, la Presidenta de la República, el Ministro de Energía y el Gerente General de la Empresa Eléctrica en Santiago? No está. A cargo, digamos, de un jefe regional que ni siquiera puede disponer de más camionetas, ni para qué decirle si puede disponer de un helicóptero, para ir a revisar las redes de transmisión eléctrica, para ir a revisar si es verdad que hay luz o no hay luz. Bueno, yo creo que otro momento muy, muy difícil fue cuando tuvimos un encuentro en Coronel, donde había una fuertísima oposición a las termoeléctricas a carbón y que querían que las cerraran. Y bueno, la verdad es que ellos exigían que el ministro de Energía fuera a conversar con ellos sobre esto. Y claro, todos los equipos de seguridad, toda la gente del Ministerio del Interior, todos decían que esto era muy peligroso, que era muy complicado, que no había ninguna garantía de que esto saliera bien, esto podía terminar, digamos, con gente tirándome un vaso de agua o cualquiera de esas cosas que en la televisión se ven muy feas, ¿ah? Especialmente cuando uno es autoridad y cuando esa es la noticia. Pero a mí me pareció que el tema que había en el Coronel con las termoeléctricas a carbón era un tema de tal gravedad que no había cómo enfrentarlo si no era conmigo como ministro en un encuentro con todos los que quisieran ir al gimnasio de Coronel. Y organizamos ese evento, le pedimos a Carabineros que se mantuviera lo más lejos posible, que nos dejara verdaderamente, digamos, porque en ese momento generar un ambiente de conversación, digamos, rodeado de la fuerza policial, iba a ser algo muy, muy tenso. Bueno, de manera que yo llegué casi sin seguridad y obviamente que llegué con el alcalde, con los concejales, llegué con los senadores de todos los partidos, llegué con diputados, etcétera, de transversal, a este diálogo. Y me acuerdo muy bien que en ese momento Javier Zulueta, que era el jefe de la División de Diálogo y Participación del Ministerio, inició la asamblea diciendo: señoras, señores, quiero decirles que aquí está, tal como se los prometí, el ministro de Energía, y el ministro de Energía viene a conversar con ustedes y a aclararles todas las dudas que ustedes tengan. Y el ministro de Energía, Máximo Pacheco, no se va a ir de este lugar hasta que no haya respondido la última pregunta. Yo pensé que Javier Zulueta se había vuelto loco, porque estábamos en un lugar donde había, no sé, 300, 400 personas, de manera que si cada uno de ellos hacía una pregunta, digamos, podíamos estar 5 días encerrados ahí. Pues bien, efectivamente fue una reunión muy difícil de conducir, pero donde fueron saliendo las preguntas, fueron saliendo las respuestas, fueron saliendo las preguntas, fueron saliendo las respuestas. Y este ambiente de diálogo empezó a descomprimir la situación de conflicto. Y llegó un minuto después de 3 horas de reunión en que Javier Zulueta preguntó: ¿hay alguna otra pregunta pendiente o el ministro ahora ya puede retirarse? Yo creo que ese ejercicio democrático, a mí, fue una lección de cómo se hace política pública. Nosotros no podemos seguir creyendo como país que las decisiones públicas las toman los expertos, los sabios y la gente que verdaderamente se llaman, digamos, los técnicos. Aquí tiene que haber una conversación entre técnica y política, entre política y técnica, que encauce las soluciones de la gente. Y para mí eso fue un gran momento. Bueno, desafío y 2 palabras sobre eso. Yo creo que aquí hay varios, por lo menos voy a enumerar 3. Primero, bajar las cuentas de la luz. Porque nosotros lo que hicimos fue una tremenda reforma a la generación eléctrica y los precios de las licitaciones eléctricas bajaron. O sea, el precio que le cobra la generadora a la distribuidora varió fundamentalmente. Estaban en $130 por megawatt hora, bajaron a 30, de 130 a 30. Después cambiamos la ley de transmisión, también ayudó a eso. Pero las cuentas de la luz todavía en Chile son un servicio malo y caro. Y yo creo que el desafío número 1 del sector eléctrico es devolverle al país un sistema eléctrico que dé un servicio de calidad, no con 18 horas de corte de suministro eléctrico al año, y no con los precios que tenemos hoy día, porque los precios de las licitaciones bajaron.
los precios de los contratos todavía están ahí. Muchos de ellos vienen de las épocas anteriores. Son contratos, digamos, que vienen de la época que había precios muy altos. Entonces, como siguen estos contratos todavía vigentes, el Estado tiene que hacer la pega de ver cómo renegocia esos contratos para que la baja del precio de la luz le llegue a la gente a sus hogares. Eso es lo relevante cuando se trata de hacer política pública. Lo segundo, nosotros necesitamos descarbonizar la economía. Y eso significa garantizar el cierre de las termoeléctricas, garantizar la electromovilidad, el transporte público, en la minería, y de esa manera ser un país que deje de emitir, ¿ya?, el CO2 que estamos emitiendo y que está causando el calentamiento global y el cambio climático. Y lo tercero, creo que nosotros necesitamos impulsar la diversificación de nuestra matriz productiva y la independencia de nuestra matriz productiva. Eso significa, tenemos que ir buscando formas de generar una matriz productiva que no sea solo cobre. Nosotros llevamos ya muchas décadas, 40 años en Chile hablando de Chile, el cobre, Chile cobre, el sueldo de Chile y todos los nombres que le hemos dado a un recurso natural valiosísimo y que yo respeto mucho porque yo trabajé en Codel. Pero Chile no puede ser un país cobre. ¿Por qué? Porque el cobre se va a acabar. Y porque necesitamos tener entonces una matriz productiva que nos obliga a pensar, por ejemplo, en cómo vamos a desarrollar otros sectores para ampliar nuestra matriz productiva, para diversificar nuestra matriz productiva, y eso está demasiado relacionado al costo de la energía y en la forma en que, por ejemplo, vamos a resolver el tema de hidrógeno verde. ¿Cómo vamos a impulsar el hidrógeno verde? Y yo creo que ahí tenemos ya, mire, con ese puro plato que le acabo de dar, con esos tres, tiene para entretenerse el próximo ministro de Energía, que definitivamente, don Danilo José, no voy a ser yo. ¿Ah? No, era una pregunta hipotética, no política ficción. Oye, Máximo, te agradecemos mucho que hayas podido compartir este primer capítulo con nosotros, que es muy importante. Agradecer de tu tiempo, una conversación franquísima y muy, muy buena. Así que eso, muchas gracias por estar con nosotros y los dejamos en la compañía de TXS Plus y sus distintos programas durante este día lunes. Que tengan una muy buena semana y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y mucho éxito en la plataforma TXS Plus o Plus. Muchas gracias, Máximo. Y gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes. Un saludo. Buenísima conversación. Buenos días. Gracias. Que esté muy bien. Buenos días. Chao, chao.